Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. En esta ocasión nos reúne la conferencia Posnormalidad y Posverdad en los estudios del futuro y en la administración pública, y me es muy grato presentar a quienes nos distinguen en la mesa. El maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente de IAPEM. Nos acompaña el maestro Polinar Mena Vargas, consejero de esta casa, y por supuesto el doctor Tomás Miklos, especialista en prospectiva e investigador del SNI. También nos acompaña el maestro Roberto Rodríguez Reyes, secretario ejecutivo, y la doctora Gabriela Salazar González, directora del Centro de Políticas de Gobierno del Instituto. Me permito leer brevemente la semblanza del doctor Tomás Miklos. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Ciencias en la Universidad de la Sorbona en París. Tiene estudios de psicología, análisis transaccional y administración. Cuenta con una maestría en psicoanálisis, además del diplomado en política internacional y análisis político, diplomado en ingeniería financiera, diplomado en modelo de procesos de software, Capability Maturity Model. Ha sido distinguido como investigador titular por el Sistema Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos a la Casa de los Administradores Públicos Mexiquenses. Quiero agradecer de manera muy destacada la participación de nuestro amigo, el doctor Tomás Miklos, en esta conversación que vamos a tener este día sobre uno de los temas más interesantes, porque tiene que ver con pues nuestro mundo actual y con nuestro mundo del futuro. Yo he escuchado en diversos foros al doctor Miklos y siempre me ha entusiasmado mucho escucharlo, y vino aquí por primera vez a este lugar a ayudarnos a presentar un libro. En aquella ocasión empecé a admirarle ya en su presentación, no solo por sus escritos, sino por la forma como él expresa su conocimiento y cómo nos transmite sus ideas. Sin duda alguna que para los que nos gusta estar reflexionando en estos temas, resulta muy interesante, y por eso dentro de este seminario de iniciativas para los retos del Estado de México 2017-2023, en donde estamos participando con el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de México para la formulación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y para el Plan de largo plazo que prevé la legislación de planeación. Resulta por demás interesante. Como verán ustedes, es por demás que estemos ahora simplemente elucubrando sobre lo que está pasando y sobre una visión de 6 años, cuando nos damos cuenta que es muy poco lo que se puede
abarcar en eso, pero sí se pueden establecer cimientos y sí se pueden corregir orientaciones de lo que queremos que sea el Estado de México. No conocemos al Estado, aquí nacimos, aquí hemos vivido siempre, y entonces nos damos cuenta de lo que ha ocurrido, que más que haber un desarrollo, lo que hemos tenido es solo crecimiento, porque el desarrollo tiene que ver con una planeación precisamente. Entonces, Tomás, muchas gracias por acompañarnos, por participar de tus conocimientos, por este libro que me acabas de obsequiar, que fuiste el coordinador de este libro, según estoy viendo, y se llama Planeación Prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento. La Ciudad de México decidiendo su futuro. Y tiene que ver mucho la Ciudad de México con el Estado de México. Esto territorialmente y la geopolítica nos manda en ese sentido. Lo leeré con mucho interés y desde luego que iremos compartiendo con ustedes lo que encontremos en esta obra. Sin más, quiero agradecerle al licenciado Apolinar Mena, que nos acompaña, consejero del Instituto, y a José Ramón Albarrán del Instituto Hacendario, con un gran equipo que hoy le acompaña, porque estoy seguro que todo esto que vayamos escuchando va a ser de gran utilidad. Hace un momento, antes de iniciar, estábamos comentando con Apolinar Mena, que da la clase, entre otras, de sistemas políticos contemporáneos en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, de cómo se ha transformado el concepto de Estado, el concepto que estudiamos de Estado tradicionalmente, porque hoy los poderes llamados fácticos se han sobrepuesto al Estado. No teníamos, cuando estudiamos este concepto de Estado, por ejemplo, la presencia del narcotráfico, de la delincuencia internacional, de lo que son la fuerza de las transnacionales, de los organismos internacionales que hoy tenemos por encima de los estados nacionales. Y esto que comentábamos precisamente es porque no nos dimos cuenta, lo digo a confesión de parte personal, no nos dimos cuenta de que había otros poderes en el mundo que sí estaban organizando su futuro y lo organizaron a costa de nosotros y de otros muchos países que hoy nos tienen azorados y poco es lo que podemos hacer, pero ahí viene entonces exactamente el tema de hoy, la posverdad, ese conocimiento que con un gran aplauso, un cálido aplauso, les pido que recibamos al doctor Tomás Muñoz. No sé por dónde comenzar, pero lo más importante es pedir disculpas a todos ustedes por haber llegado tarde. Realmente, aunque se supone que soy especialista en planeación, no lo planeé bien y no contaba yo con las obras de estructura que tenemos, no solamente en la Ciudad de México, sino en la vinculación entre la Ciudad de México y Toluca, y verdaderamente fue desastroso. Pero bueno, mil perdones. Yo soy un adorador de la puntualidad, soy obsesivo con la puntualidad y aquí me siento extraordinariamente incómodo. Pero bueno, siendo bienvenido en casa, claro. Lo agradezco muchísimo, agradezco muchísimo esta oportunidad, igual que la agradecí el día que presentamos nuestro libro, pero las coyunturas han cambiado, o sea que esta es una verdadera oportunidad de poder hacer eso que tú dijiste que es poco, pero que es muy importante. En realidad sí tenemos muchas cosas que pudiéramos hacer, que debemos hacer, que sabíamos que teníamos que hacer y que no hicimos. Pero el no hicimos no debe existir, ahora sí debiéramos hacerlo. Quiero citar como curiosidad que aunque yo sí nací en la Ciudad de México, efectivamente, no vivo en el Estado de México, así es que me siento en casa. No vivo en la capital, pero vivo en el Estado de México. Trabajo mayormente
y digo mayormente porque viajo como desesperado, pero mayormente en la Ciudad de México. Entonces, cada vez que vengo a Toluca me sorprende de que hay cosas nuevas de allá y de aquí. Lo otro es que me venía ahora recordando de un viejo chiste que creo que, ya no sé si contaba a mi papá, pero me gustaría comenzar, sobre todo para caerles bien. Él decía una mujer extranjera que se casó con un mexicano, que además fue mi caso, pero en fin, no fui yo el caso, y que le dijo: en esta casa todo está muy bien organizado. Aquí recibimos a la familia el domingo, aquí acomodamos las cosas, hacemos una fiesta mayor el lunes y todos los días hacemos el amor a las 5 de la tarde. ¿Estés o no estés? Entonces, aquí estoy, más o menos puntual. Espero que hagamos otra cosa. Pero bueno, quise crear una vieja memoria. Lo que yo traigo con ustedes es casi una especie de novedad dentro del campo que yo vengo manejando tradicionalmente y de lo cual hiciste mención, en el sentido de la planeación prospectiva y estratégica, y le quiero dar un sentido diferente, un sentido de actualidad que tiene que ver con lo que estamos ya comenzando a vivir hoy, y de eso es de lo que yo quisiera de alguna manera conversar con ustedes. Le hemos denominado posnormalidad y posverdad porque hay elementos de estos en la naturaleza. No soy el inventor de ninguna manera de ello, pero sí creo que soy de las personas que han estado inquietas y que quisiéramos promover otra manera de ver y de hacer las cosas, que es lo que además estamos necesitando, no solamente de carácter regional, sino como país, y que está necesitando el mundo, y es la oportunidad. Como este es un instituto de administración pública, pues lo he, digamos, orientado hacia la administración pública, pero los principios tienen que ver con esta que tú mencionaste como desarrollo, ese criterio de desarrollo, y probablemente con una visión que tú manejaste con una visión de Estado y que debe sobreponerse a la visión de gobierno. O sea, también el Estado está sujeto a estas entidades, estas fuerzas vivas que nos vienen de fuera muchas veces, a veces de dentro, pero que además el Estado también está sujetando a lo que es gobierno, y nosotros tenemos que transgredir, vamos a llamarle, estas visiones tradicionales de corto plazo, gobierno, de más largo plazo, y de otra dimensión que es el Estado y que es el mundo. En realidad, todo esto que conocemos ahora como modernización, o como globalización, o como mundialización, como le llaman los europeos. Entonces, si quieren, como traigo muchas láminas y ustedes ya me estuvieron esperando, voy a correr un poquito sobre algunas de ellas, haciendo algunas precisiones en el momento. Es decir, yo sí quise dedicar un momento para planear un poco esta conversación. Me gustaría llamarle conversación. Esto que denominamos modernidad es un cambio social avasallador, es de los últimos tiempos. El desarrollo científico y tecnológico también lo ha acompañado, lo ha acelerado durante los 2 últimos siglos, o prácticamente el siglo pasado y lo que llevamos de este mismo siglo. Esto es a lo que hemos venido llamando modernidad. En realidad es un mal calificativo, debiéramos hablar de modernización, no de modernidad, que tiene que ver con moda. Pero de cualquier manera estamos sujetos a la moda. Si no estuviéramos sujetos a la moda, no estaríamos ahora con el Buen Fin y cosas por el estilo, que es una cuestión efectivamente de moda y de oportunidad económica, sobre todo. La siguiente. La modernidad tendría como dos elementos. Una es lo que yo denomino la modernidad sólida. Déjenme decirles que todo esto comenzó con un curso de planeación prospectiva, pero que bueno, yo cité algunos elementos en ese entonces que tenían que ver con la posnormalidad, y parece que es, digamos, es un asunto de interés coyuntural muy importante. Entonces, en esto de la modernidad es lo que llamamos la modernidad sólida,
que más adelante veremos lo que quiere decir Bauman con ello, y que es prácticamente el hardware, el poder, el conocimiento de lo que tenemos, que nos ata de alguna manera a lo que ya tenemos, nos ata al pasado, por lo tanto. Entonces tiene objetivos que son locales, que están adheridos a la tierra, al capital, a la información, dependientes del espacio, limitados en este momento por el tiempo, orden, instrucción, vigilancia y supervisión. Por lo tanto, el compromiso con estos elementos que representan la ortodoxia o lo que hemos venido haciendo, lo tradicional, lo que quiere decir el pasado. Cuando hablamos de planeación prospectiva, y lo voy a citar más adelante, muchas veces hacemos análisis del pasado, sea análisis de la historia, o sea análisis estadístico, y pretendemos que el futuro es la simple continuación del pasado. Eso ya no existe. Esto es precisamente lo que se está rompiendo y lo que nosotros podemos aprovechar o ayudar a romper de manera más conveniente para nosotros. Entonces, este compromiso con el pasado, con ciertos elementos de tradición que no podemos evitar, y lo veremos al final de la conversación, de cualquier manera hay que romper con ellos. Se llama cambio de paradigma. Paradigma significa reglas del juego. Entonces estamos buscando la rotura de las reglas del juego, la ruptura de las reglas del juego, de manera que nos sea más conveniente. Si no lo hacemos nosotros, lo harán por nosotros. Y entonces los ganones no somos nosotros. La siguiente. Lo que se llama la modernidad líquida, recuerdan, había yo hablado de la modernidad sólida, es la agonía del compromiso. O sea, los compromisos se rompen. Ingreso a la post-compromiso, poder económico y cultural, no confinados, gran movilidad, independencia de lazos con el pueblo y con lo local, espacio global, ciberespacio, extraterritorialidad. Sigmund Bauman, a que yo cité hace un momento y que muy probablemente, si no todos, la mayoría, lo conoce, que habla de toda esta cuestión de la vida líquida, el amor líquido y una serie de publicaciones, es un sinóptico de hágalo usted mismo, o sea, el individualismo de alguna manera, y es un poco lo que él predice y lo que dice que nos tiñe y nos teñirá en el futuro. Sustituye prácticamente el panóptico de la vigilancia y la supervisión, o sea, del control, de alguna manera. Estamos rompiendo con el control. Es una ruptura de formas sociales, en estructuras, en instituciones, en modelos de comportamiento, y le denomina Bauman tiempos líquidos, que son proyectos individuales de vida, o sea, el individualismo por sobre todos los demás elementos que alguna vez fantaseábamos, es decir, que son famosos los elementos que tiñeron el comunismo, socialismo, una serie de idealismos que nosotros vivimos, y hoy hay una ruptura total. No quiere decir que no lo tengamos en la historia e incluso en el presente, pero hay una sobreposición y lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. ¿Sí? Muchas de las funciones del Estado y de las instituciones quedan pues a merced del mercado y del capital líquido, o sea, lo que se convierte en líquido y que nos obliga a, digamos, a obedecer esas nuevas reglas, a apegarnos o a responder a esas nuevas reglas del juego, es lo que tiene que ver con el mercado, con el capital. Esto lo estamos viendo todos los días, lo vemos todos los días en los periódicos, lo estudiamos en la academia, somos críticos, espero que seamos críticos constructivos y no solamente críticos destructivos, pero esto es lo que verdaderamente está ocurriendo. La ausencia del control político, incluyendo, y ustedes lo están viviendo en este momento, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, convierte a los nuevos poderes en una fuente de fuertes y cuasi indomables incertidumbres de la vida social. O sea, la incertidumbre crece, predomina y es materia de angustia, de preocupación, y debiera ser materia de acción o de proacción, como le denominamos. Ok, la ciudad. La sociedad se ve y trata como una red en vez de una estructura sólida y formal. O sea, se horizontaliza, si queremos llamarle en materia de organización. Es una matriz de conexiones, de desconexiones y de permutaciones que son posibles. Algunas están reforzadas y otras no. Son construcciones y utopías libertarias y genéticas, compartir lo singular, lo particular y lo universal del ser humano,
individuos colectivos, sociedades, culturas y especies. Estas son las construcciones y las utopías ya libertarias que estaríamos, digamos, comenzando a vivir, y tenemos que acostumbrarnos a proactuar en esa materia. La siguiente, por favor. Yo no debiera pasar estas hojas, porque los tengo enfrente. Los tiempos normales implican un solo contexto, es decir, cuando hablamos nosotros incluso de estudios de crecimiento, de desarrollo, muchas veces teñimos una sola variable. Esto viene probablemente, o seguramente, no probablemente, de toda la tradición de la administración privada, donde el objetivo está muy claro, muy fijo, muy único prácticamente, mientras que cuando nosotros hablamos de la administración pública tenemos muchísimos intereses, muchas variables y muchos actores sociales que están involucrados. Los tiempos posnormales diferencian contextos diversos. Es la muerte, ya lo había yo comentado, de las ortodoxias tradicionales, quiere decir de la modernidad, de la posmodernidad, del neoliberalismo, de las estructuras jerárquicas institucionales o de las instituciones, de las organizaciones, de las políticas verticales e incluso de los tiempos modernos. O sea, lo estamos comenzando a vivir, y voy a insistir en el comenzando. Ok, la siguiente. Los sistemas tradicionales se definen por sus relaciones causales, o sea, normalmente los estudiamos como una relación causa-efecto. Aquí está manejado de insumos a productos, y entonces hacemos todos nuestros planes de desarrollo en función de insumos y de productos que pretendemos que se puedan obtener. Esto independientemente de lo que veremos de la cuestión de la verdad, que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Los tiempos electoreros o electorales. Los tiempos posnormales aportan sentido de presente y descolonizan los futuros alternativos. Quiere decir, se abre el futuro, y por eso la planeación prospectiva, que comentaré yo más adelante, es muy importante. El destino ya no existe, no se va a cumplir si ineludiblemente, digamos, sino que nosotros tenemos en nuestras manos una buena parte de la construcción de futuros, y por eso tiene que haber futuros alternativos, entre los cuales nosotros podamos escoger el mejor de los futuros posibles, como veremos más adelante. Sí, la siguiente. Quiero sí comentar, a veces lo hago al final, pero aquí decidí hacerlo al principio. No se ve muy claro, pero ustedes ven cómo hay una serie de ondas, digamos, de pensamiento, de comportamiento, que van emergiendo, pero sin sustituir necesariamente la totalidad de las anteriores. O sea, nosotros tenemos un cierto tipo de cultura, aquí le llamé cultura, ayer, hoy y mañana. La de ayer perdura. O sea, hoy tenemos automóviles eléctricos, pero perduran los automóviles de gasolina, y perdura incluso la carreta de bueyes. O sea, hay una serie de elementos que vienen de la historia, incluso en nuestras propias formas de creer, de pensamiento, hasta de carácter religioso, donde se mezclan muchísimos elementos. Incluso ciertas religiones son diferentes las que tenemos en México de las que pueden tener en Europa o en África o en Asia en un momento dado, por estos antecedentes, digamos, que permanecen. No es genética biológica, es una genética cultural que permanece y que tenemos que convivir con ella. Por eso estas ondas que están, como ustedes ven en la pantalla, suben y bajan un poco, se ven parcialmente sustituidas, pero al final conviven todas ellas. O sea, nosotros en este momento somos una herencia y una mezcla de culturas, y una parte de la cultura es la de mañana, o sea, aquellos que de alguna manera pensamos, sea temerosamente o temerariamente en el futuro, lo tenemos que incorporar. Nuestras esperanzas o nuestros temores tienen que estar ahí le puse elaboración propia porque nunca lo encontré en ningún lugar de la literatura, pero no es propiedad intelectual, lo pueden usar con toda confianza. La siguiente. Los tiempos posnormales se caracterizan por tres grandes elementos, lo que hemos denominado postnormal. Fíjense que hay toda una discusión que tuve hasta con mi secretaria. Unos lo escribimos post con T y otros sin la T. Según la nueva regla de la academia, si es una consonante y no una vocal, es sin T.
pero bueno, seguimos confundiéndonos y algunos autores lo seguimos. Yo lo sigo escribiendo con T, pero aquí quise, digamos, relajar este concepto, modernizarme en ese sentido, con la academia. Pero escríbanlo como ustedes quieran. Lo importante es que ahora, las características de esto que llamamos posnormalidad, o sea, ya la no normalidad, ese rompimiento con la ortodoxia, lo no normal, lo no estandarizado, es primero que nada la complejidad, segundo el caos y tercero las contradicciones. Voy a explicarlo un poquito y luego lo vas a ver un poquito más. La complejidad quiere decir que el número, y ya lo comenté yo, el número de variables, el número de personas, el número de actores que están en juego en nuestra sociedad, incluso gracias a toda esta cuestión de la globalización, la injerencismo de unos países o de unas fuerzas sobre otras fuerzas, tienen que ver con la complejidad. Ya no podemos tener una sola dimensión, ya no podemos tener un espejo simplemente o una fotografía de las cosas porque tiene solo dos dimensiones. En realidad, el número de dimensiones que manejamos es múltiple y tiene que ser múltiple si queremos comprender los fenómenos que vivimos o planear los que querramos vivir. Esta complejidad, pues digamos que incorpora la multitud de variables, lo cual se ha dificultado. Voy a manejar después la cuestión de la planeación prospectiva para mostrar o comentar, no mostrar de alguna manera cómo es factible manejar muchas variables a través de un cierto procedimiento que es de reciente creación o relativamente reciente. Bueno, el problema de estas variables es que con frecuencia entran en caos, o sea, no están ordenadas, no están organizadas, sino que es un desorden. Verdaderamente toda la teoría del caos lo que maneja es el desorden, la entropía prácticamente. Entonces, el caos es sumamente importante por la desorganización de alguna manera que estaría incorporando y que antes no era así, antes era unidimensional. Esto que vamos a denominar la verdad era única, es decir, y las verdades comienzan a multiplicarse y digamos a tonificarse de acuerdo con otras percepciones. Y quizá lo más importante como tercer elemento es las contradicciones. Las contradicciones quiere decir, algunas de estas variables del desorden están encontradas unas contra otras. Entonces, en alguna clase que yo di, que resultó tener un alumno muy inteligente, me dijo, es que el problema de la burocracia mexicana es que es como un gran elefante con muchas patas. Entonces, como tiene muchas patas, camina muy despacio. Entonces a mí se me ocurrió, y aquí lo quiero repetir, que le dije, y me parece que no me salió mal, le dije, el problema no es que tenga muchas patas, es que unas patas van para adelante y otras van para atrás. Y eso es lo que son las contradicciones, y eso es un poco lo que estamos viviendo en el mundo actual, pero bueno, también en nuestro país somos parte del mundo, pero lo vivimos de manera diferenciada, tenemos características diferentes. Estos sistemas, digamos, tiene como consecuencia prácticamente la ignorancia y la incertidumbre, o sea, crece la incertidumbre precisamente por este desconocimiento, pero también por ignorancia. Ahora hablamos mucho de que tenemos mucha más facilidad de tener información, pero ¿qué hacemos con la información y la cantidad de información, sobre todo información contradictoria o incluso manipulada? O sea, lo que denominamos muchas veces en política la historia oficial, y que hay instituciones que se dedican a crear la historia oficial, hasta estadísticamente hablando, es verdaderamente contradictorio a esta libertad que estamos nosotros teniendo. Entonces, tenemos que admitir que tenemos visiones diferentes posibles, y entonces que la ignorancia tiene que ser tomada en cuenta. Esto que decimos, sí hay mucha información, pero ¿qué hace cada quien con esa información? O cómo podemos evaluar la información, es decir, cómo podemos calificar la calidad o la veracidad o la verosimilitud, como le llamamos en estadística, de un determinado dato o estadística o tema determinado. Entonces, cuando alguien nos dice que en este país hay tantos feminicidios o tantos crímenes, y decimos, bueno, es que no todos se denuncian, y además los que se denuncian no todos llegan a feliz término, como que decimos, entonces la cifra que estamos manejando de criminalidad o hasta de desaparecidos en un momento dado definitivamente no es la verdad.
O sea, a lo mejor es una verdad con minúscula, pero no es la verdad con mayúscula. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de la posverdad en un momento dado, porque la posverdad está basada en la ignorancia. Entonces, los tiempos posnormales no pueden ser ya controlados o administrados. O sea, este criterio ortodoxo del control que hemos venido ejerciendo y que cada vez acostumbro decir muy peyorativamente, pero en fin, en este país con mucha frecuencia cuando tenemos un problema, en lugar de resolverlo, creamos una institución. Y lo malo es que luego lo prostituimos. O sea, le creamos todo género de enredos al respecto para que no funcionen, porque finalmente no queríamos que funcionaran, pero sí queríamos cooptarlos de alguna manera. Entonces, esto de los controles y lo administrativo ya no es cosa del futuro, ni tampoco nosotros debiéramos dejar de tomar en cuenta esta ruptura. Esto quiere decir que ahora son navegados y trascendidos, o sea, no necesariamente son controlados, hay que trascenderlos. Es como salirse del cuadrado, como les decimos muchas veces en los ejemplos de administración. Bueno, esto de navegar quiere decir poder circular entre ellos, efectivamente es un enfoque muy horizontal, y trascendidos quiere decir rebasarlos de alguna manera. Está claro, es decir, no se trata de ser reactivos, sino se trata de ser proactivos, de trascender. Reactivo quiere decir, ante una situación dada, yo reacciono, muchas veces sin pensar. Claro, hay maneras de poder prepensar un asunto que pudiera ocurrir, pero eso no quiere decir que no nos quedemos pasmados cuando de repente Trump llega a la presidencia de Estados Unidos y que nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es lo que tenemos que hacer. Claro, voy a hablar de prospectiva. Si hubiéramos hecho prospectiva, si hubiéramos tenido escenarios, si hubiéramos previsto reacciones y etcétera, es válido. Es como cuando a mí, esto de ser reactivo, y a lo mejor el ejemplo es válido, si a mí me asaltan en la calle, hay dos posibilidades. O yo ya pensé qué hacer en caso de que me asaltaran, o al asaltarme yo tengo que reaccionar, defenderme de alguna manera, y por eso hay muchos muertos porque no piensan lo que pudiera ocurrir posteriormente. Entonces, esto de ser proactivo es de la mayor importancia. Quiere decir que tenemos que prever, y en prospectiva vamos a hablar de escenarios. O sea, tenemos que tener escenarios, quiere decir, no es una variable, son muchas variables, un complejo de variables que es lo que venimos manejando. Entonces, se trata de trascenderlos y por lo tanto de ser proactivo. Aquí yo la tenía colocada diferente. Ok, bien. Los tiempos normales se caracterizan por verdades convencionales, convenidas y confiables. Esto ya creo que ya quedó claro en lo que acabo yo de decir. El tiempo normal es la ortodoxia, es decir, eso es lo que se ha venido dando, eso es lo que hemos venido haciendo, la estructura sigue siendo la misma, el presupuesto cuando lo hacemos decimos, échale otro 10%, pero la estructura se mantiene, o sea, no prepensamos. Y sí voy a contar una anécdota, vale la pena. Alguna vez me llamó un grupo particularmente importante de la administración pública y me dijo que tenían instrucciones del presidente de la República, instrucciones, para crear toda la administración en presupuesto base cero. Es decir, entonces me dijeron, no sabemos de eso, ¿usted nos puede ilustrar? Y tuvimos una reunión de muy alto nivel, por cierto, donde yo les dije, eso del presupuesto base cero, primero, ni siquiera ha funcionado en todos lados, en primer lugar. Segundo, es complejo. Y tercero, toma mucho tiempo. El presidente había pedido que en 3 meses se implantara en todo el gobierno federal. Imposible, toma 7, 8, 10 años poder hacer un presupuesto base cero. Hay principios, pero esto quiere decir que no tenemos la conciencia clara de lo que representa llevar a cabo las cosas, por muy buenas ideas, a veces copiadas de otros lados, pero ni siquiera las evaluamos para ver si han funcionado o no en otros lados, o confrontamos con los contextos personales, es decir, lo que puede funcionar muy bien en una población herederamente blanca, por poner un ejemplo que ahora defienden mucho los americanos, es decir, no puede necesariamente funcionar con una población, digamos, heterogénea, por ponerle algunos ejemplos, donde están toda la cuestión incluso de las herencias de las etnias, incluso que todavía permanecen con culturas de las etnias, etc. Si el tiempo nos da, contaré anécdotas de otras épocas.
Entonces, esto se caracteriza por tener verdades que son convencionales, o sea, lo que era cierto sigue siendo cierto. Entonces, ni Galileo ni nadie hubiera podido venir a decirnos que el centro del mundo no era el hombre, que el centro del universo no era la Tierra, sino que eran otras las dimensiones. Y todo eso porque había una presión muy importante, que seguramente todos conocen a través de la historia, por la Iglesia, también por un criterio que decía, si yo niego que el centro es la Tierra, estoy negando la existencia de Dios. Como no puedo permitir que se niegue la existencia de Dios, pues no puedo permitir tampoco que se piense que el centro del universo no somos los seres humanos o no es la Tierra en un momento dado. Entonces, todo tiene su razón de ser y obedece a una época. Nosotros estamos cambiando de época y por lo tanto tenemos que tener nuevas reglas. Quiere decir convencional, convenido, son conveniencias de alguna manera, y confiables para ciertos fines, por ejemplo, para seguir planeando. Yo creo en la institución y la institución tiene que seguir adelante. Es decir, aunque en algún momento pueda haber críticas terribles contra la conducta incluso de los funcionarios a cargo de las instituciones, la institución tiene que seguir a cargo. Y cuando mucho, pues quito a la cabeza o alguna cosa, pero la estructura no la cambio. Aquí, y yo voy a enfatizar la plática del día de hoy, es el cambio de estructura. Y voy a poner ejemplos muy raros. Es decir, por ejemplo, hace muchos años las mujeres no podían votar. Entonces, claro que toda mi estructura electorera tenía que estar concentrada en hombres. Así como ahora está concentrada en seres mayores de 18 años, ¿sí? A lo mejor un día cambian a 16 años, que parece que está en algunas de las propuestas, y en ese caso mi estructura tiene que cambiar. Los votantes son otros, en fin, los ciudadanos son otros, entonces tiene que cambiar. Es más, hace años las mujeres no podían manejar. Entonces, claro, no le podía vender un automóvil a una mujer a menos que tuviera chofer. Hoy vendo más automóviles a mujeres que a hombres. Verdaderamente ha sido verdad. Es decir, se incorpora el aspecto económico muchísimo. No solamente es cultural o de permisividad, que si la equidad de género y cosas por el estilo, sino que hay intereses detrás de ella, evidentemente. Bueno, los tiempos normales se caracterizan por sistemas complejos de incertidumbres, de perspectivas múltiples, esto de los escenarios alternativos, y por comportamientos que pueden devenir en caóticos. O sea, el futuro ya no es lo que era antes. Antes, cuando hacíamos estudios del futuro, o hacían, porque yo no había nacido, pero en fin, estudios del futuro era como preestablecido, era el destino. Sí, incluyendo a Julio Verne con sus grandes capacidades de creatividad literaria, por lo menos, que predijo muchísimos elementos, como ir a la luna, por ejemplo. Luego fue una realidad. Julio Verne no nos dijo ni cuándo, ni nos dijo cómo. Eso lo tuvimos que crear, digamos, las gentes que pudieran actuar en la materia, muchos de ellos científicos o gentes que tuvieran una capacidad de transformación de los elementos de la vida. Entonces, ya lo dije, la otra, por favor. Probablemente, como simbología que a veces manejamos en materia de lo postnormal, aparece, que probablemente ustedes no lo han leído, y si no lo han leído les sugiero que lo lean, una documentación que habla del cisne negro. El cisne negro, en forma muy breve, quiere decir que los ingleses, que tenían cisnes blancos, no tenían la menor idea de que existiera el cisne negro. Por lo tanto, se sorprendieron cuando en Australia aparecieron cisnes negros. Es algo que existía, pero que no sabían que existía. Por lo tanto, no estaba en su ortodoxia, en su manera de pensar. Los cisnes eran automáticamente blancos. Así como alguna vez tuvimos aquí publicidades como Raleigh, que es el cigarro, es decir, el cigarro tenía que ser Raleigh y fue una buena campaña publicitaria, por lo menos, ¿no? Entonces, el cisne negro es la existencia de algo que pudiera existir, pero que no se había previsto que existiera. Nosotros pudimos prever que existe el cisne negro, efectivamente. Que existen cisnes de otros colores incluso, ¿no? Esa posibilidad. Y luego confrontar con las realidades que están cambiando, que sí y que no. Pero abrirnos a esas posibilidades.
Y ahora sí, y le voy a llamar en perspectiva, son posibilidades, no necesariamente probabilidades. O sea, la estadística nos analiza el pasado, el presente cuando mucho, y ni siquiera el presente, realmente son estudios de coyuntura lo que hacemos en el presente. El pasado tiene su punto final en el presente, pero todo el análisis del pasado, que es historia o que es estadística, está basado en datos del pasado, ¿sí? El futuro ya no es el pasado, ni siquiera la simple continuación, como ya dije. Entonces, el cisne negro, digamos que sería una simbología de lo que sería lo postnormal. No es lo normal, pero de alguna manera es lo factible. Y finalmente sí existe, y si viajamos a la Luna, bueno, yo no en lo personal, y creo que ninguno de ustedes, pero el ser humano sí viajó a la Luna y viajó a muchísimos otros lugares del espacio sideral. Este es un concepto muy importante y por eso lo puse ahí como cisne negro, que está montado sobre un dibujo. En la siguiente, que puede también ser muy importante, es el elefante negro. El elefante negro siempre ha existido, es más, lo conocíamos, pero no nos damos cuenta. Si nosotros le preguntamos a alguien, sobre todo a niños, de qué color son los elefantes, todos me van a decir que son grises. Y si van al zoológico, todos los van a ver grises. Y no se va a dar cuenta que ahí hay algunos que son negros. Es más, ahora hablamos de elefantes blancos, pero lo estamos asimilando con otro tipo de cuestiones. Pueden ser albinos, o rojos, o la pantera rosa, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, el elefante negro es algo que ya existe, pero que no lo percibimos. Nosotros le llamamos, en prospectiva, lo voy a mencionar, gérmenes de futuro. O sea, no es que no exista, ya lo vemos, pero no lo tomamos en cuenta. Cuando hacemos un análisis, perdón por la expresión, no lo pelamos, no lo consideramos. Ok, ese es el elemento del elefante negro, que ahí está pintado efectivamente negro, y que por lo general la gente dice, todos son grises, unos más oscuros que otros. No es cierto, es como los seres humanos, no todos somos negros y unos más claritos que otros. Ok, la siguiente. También aparece como el último de los elementos la medusa negra. Yo nunca he visto una medusa negra, con franqueza sí he visto elefantes negros. Y yo ni siquiera estoy muy seguro, pero puede existir la medusa negra. ¿Qué característica tiene la medusa que se diferencia de los otros elementos? Se diferencia de esta mesa, se diferencia del elefante, se diferencia del cisne. Tiene una característica importante. Todos son tocables, menos la medusa. Si usted, no creo que ustedes hayan alguna vez tratado de agarrar una medusa, pero si la llegaran a tratar de agarrar, se les deshacen las manos. No tiene cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo coyuntural de alguna manera que permite verlo por el reflejo de la luz, pero que no tiene el mismo tipo de cuerpo que tiene un elefante, una mesa o yo mismo. Está claro lo que estoy diciendo, pero hay que considerarlo, porque hay elementos que no son, digamos, inagarrables, pero que son posibles, que hay que considerar, ¿sí? Y entonces hay ciertas materias, incluso muchas veces delicadas, donde la valoración típicamente cuantitativa no se aplica. Y lo voy a hablar en materia de prospectiva, que es mi tema, digamos, de origen. De origen es mucho decir, porque no nací con ella, pero es sumamente importante que ustedes consideren estas posibilidades que van hacia la fantasía. Quiere decir que la creatividad, la innovación es sumamente importante en estos tiempos. Lo estamos viendo, generalmente lo publicamos en materia de electrónica y de todos estos instrumentos que hoy emergen, los teléfonos y las computadoras y demás. Hoy en día, por ejemplo, en este estudio que te di, que está disponible, o sea, se puede hasta bajar de internet, pero en fin, se refiere, es un estudio de prospectiva interesante de la Ciudad de México. Interesante por muchos, luego se los comento, pero en fin, en este estudio es sumamente interesante cómo nosotros pudimos conjuntar visiones múltiples a través de una gran cantidad de gente, algunos muy doctos, pero donde el elemento del experto significa otra cosa que lo que acostumbramos llamar experto en la academia. O sea, en la academia el experto es el crítico o es el investigador, etcétera.
Cuando, por ejemplo, en materia educativa, un experto importante de cómo se aprende es el que está aprendiendo, o sea, el alumno, no solamente el maestro o el investigador. Gracias. ¿Esa es la mía? No, Sí, te regalo esta, entonces. Gracias. Medosa Negra, la siguiente. A eso le llamé yo la encrucijada posnormal. Quiere decir que hay tiempos normales, que son las viejas ortodoxias, y tiempos posnormales, que son los nuevos paradigmas. Ya no le voy a llamar ortodoxia, sino nuevos reglos del juego, donde nada tiene el sentido tradicional. O sea, aquello que era seguro, que era verdad anteriormente, deja de tenerlo, o cabe la posibilidad que deje de tenerla. Es una verdad cuestionable, y nuestra función es poder cuestionarla y poder evaluar esas posibilidades, a veces por razones de ciencia o de cuestiones de esa naturaleza, y a veces por cuestiones de actos de fe en un momento dado, como es el caso de las religiones, por ejemplo, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo, a lo mejor voy a aprovechar el viaje para poner un ejemplo del tipo de decisiones que se acostumbran tomar. ¿Ustedes creerán que en este mundo tan racional las decisiones se toman todas racionalmente? De ninguna manera. Es más, la mayor parte se toman irracionalmente. El ejemplo de Trump es un clarísimo ejemplo de lo que está ocurriendo, pero lo vivimos todos los días. Entonces, el ejemplo que quiero poner, si puedo robarme unos minutos, yo sé que hay gente que tiene que salir, es, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene o tuvo una pareja. A veces del otro sexo, a veces no, pero bueno, una pareja. ¿Cómo escogieron su pareja? Tomaron un análisis estadístico, una evaluación cuantitativa, una visualización de alguna otra naturaleza de carácter cuantitativo, sus medidas o lo que fuera. No, normalmente hay algo que desconocemos y que es lo que nos permite decir el tomar elementos cualitativos difícilmente mensurables. No quiere decir que no nos podemos poner de acuerdo entre un grupo de gentes de qué es más bello o qué es más feo, o qué es más atractivo o no atractivo, o qué es más sabroso o no sabroso, pero de cualquier manera no es la tradición de lo que medimos. Los que venimos del medio ingenieril, porque esa fue mi primer carrera, acostumbrábamos decir que aquello que no se puede medir no se puede conocer. Pues no es cierto, definitivamente, aquí rompemos con todo, igual que el futuro ya no es la simple continuación, y lo vamos a ver, no se puede considerar así. Las cosas son diferentes hoy en día y lo serán todavía más diferentes mañana. Entonces, ya con esto ustedes ven que las fuerzas predominantes son lo que ya mencioné: la complejidad, el caos y las contradicciones. Esto genera incertidumbre, ignorancia. Hasta ahí va la literatura. Yo le agregué la palabra pasmo, sobre todo por lo que nos ocurrió con la emergencia de Trump, ¿no? Es decir, no sabíamos ni por dónde. Todavía no sabemos, y luego decimos que el Tratado de Libre Comercio no puede terminarse a los 5 años, y ahora resulta que nos parece conveniente. En fin, como que todo cambia con una facilidad y una fragilidad absolutamente sorprendente. Pero quiere decir que el pasmo quiere decir que no estábamos preparados para ello. ¿Está claro? O sea, nos ocurre algo y no estamos preparados. A veces en la vida personal de cada uno de nosotros pretendemos hacer, digamos, lo que llamamos historias de vida. Bueno, ¿qué voy a hacer el año que entra? ¿O a dónde me voy a ir de vacaciones? ¿O cuánto dinero quiero ganar? ¿O mi pensión en un momento dado? A veces. Pero los elementos más importantes son cualitativos. Las decisiones más importantes de nuestra vida, como la de la pareja, son cualitativas. Y esto hay que saber manejarlo. Yo le llamo no saber manejarlo, sino trascenderlo. Algunos científicos le ponen feromonas, por ejemplo, a la atracción entre una mujer o entre ciertos animales. Eso no es otra cosa. Y mis valores, digamos, de la persona con la que quiero
vivir, no sé si toda la vida o una parte importante de mi vida, tiene que ser, y de acuerdo con Bauman, con la vida líquida, pues evidentemente eso se va cambiando, es decir, mis gustos por la pareja puede haber cambiado el mes siguiente, al día siguiente de que me casé y que tuve una noche de bodas, lo que fuera. Es decir, todo esto hay que considerarlo como posibilidades. Entonces la tradición de que uno se casa para toda la vida y si no es pecado mortal, esto ya no existe ni entre los creyentes más aférrimos, digamos, ¿no? Es decir, entonces con esto, con el pasmo, decir, vamos, estos son los elementos. Yo estoy hablando ahorita de lo que llamé perspectiva adaptativa, que tiene que ver con esta liquidez. O sea, nos tenemos que hablar de futuros y procesos líquidos y aleatorios, o sea, casuísticos de alguna manera. Y luego está el uso de señales débiles y cultivo de paradojas. Esto de las señales débiles tiene que ver con lo del cisne negro o lo del elefante negro. Son señales débiles, ya están aquí, ya está ocurriendo. Esto de la homosexualidad aceptada por la sociedad no existía, hoy existe y está ocurriendo. Hay presiones en contra y a favor, como las hubo con la cuestión de la redondez o no redondez de la Tierra, pero de todos modos están coexistiendo. Hay quien puede incluso atreverse a creer y defender una cosa. En materia que yo manejo un capítulo muy importante de cambio climático, que hemos conversado en algún momento, de cambio climático, es muy importante. Hay gentes que verdaderamente no creen en el cambio climático, o no creen en los efectos. Trump es uno de ellos, por cierto. No creo que lo sea, pero en fin, ya analizaremos la política de Trump, que tampoco es tan tonta como creemos. Pero en fin, de todos modos, el planteamiento es, no, eso no es cierto, eso no nos afecta. Es más, el mundo, la Tierra, se va a congelar en el futuro. Sí es cierto, dentro de 1, 2 o 3 mil años, pero no en los próximos 20, 30, 40 años. Eso se está calentando y hay evidencias científicas para el que quiera usar el argumento científico, pero si hay otros intereses detrás de ello, como la cuestión de la mano de obra o el carbón o el petróleo y cosas del estilo, pues claro que la verdad parece ser otra. Entonces hay verdades alternativas. Estos son lo que sería el cultivo de los paradojas, los paradigmas incluso. La siguiente. Aquí lo que yo representé es lo que ustedes, que son administradores mayormente, me imagino, han venido manejando en la cultura de la administración. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en la administración acostumbramos obligar a nuestros alumnos, nosotros como maestros, a plantearse, antes de otro tipo de pensamiento, hacerse buenas preguntas para poder tener buenas respuestas. ¿Y cuáles son las preguntas? Bueno, contesta el qué, el por qué, el cómo, el con qué y cuándo. Y con esto ya hicimos la administración privada o pública. Bueno, aquí en materia de prospectiva, que ya no es el cortoplacismo, sino el largoplacismo, y luego voy a defender por qué, le agregamos algunos elementos. Le agregamos el para qué. De toda acción que nosotros decidamos hacer, debe haber lo primero que nada, ¿para qué? O sea, la primera pregunta, que no estaba en la administración tradicional, es ¿para qué? Y la segunda es ¿para quién? O sea, ¿a quién favorece? De alguna manera, a mí, a nosotros, a ustedes, a los otros, al señor Trump o a quien quiera, o a la Unión Europea, lo que ustedes quieran. Y esto ya tiene que ver con el largo plazo, ya no es a quién favorece en la coyuntura o en el cortoplacismo, sino en el largo plazo. Y otra vez están ahí dibujadas las primeras onditas que hice, porque conviven de alguna manera, aunque como ustedes ven en el extremo postnormal, en el extremo de la derecha, esta curva que hoy estamos platicando de lo postnormal se eleva, no dejando de que existan las otras, siguen existiendo, pero se eleva y es lo que tiende a elevarse. Digamos que estamos en la parte de madurez de esa curva en S que estoy pintando ahí. Y esto tiene que ver con la complejidad, con el caos, con las contradicciones y con lo que hemos llamado los futuros aleatorios. La siguiente. Bueno, también está pintada la tecnología, o sea que es la base de mucho de esto. La siguiente.
Esto sí ya es prácticamente prospectiva y que tiene que ver con la dinámica del cambio. Entonces, voy a decir por qué dentro de los tiempos postnormales la prospectiva es una salida importante, es una estrategia importante. Y para los que seguramente muchos de ustedes ya lo han venido viendo, incluso con Yuri, con otras gentes, con Guillermina, etcétera, voy a repetir algo que ellos seguramente repitieron, pero que a lo mejor es novedad para algunos. El pasado está centrado en el estudio, le llamamos series de tiempo, que me permite determinar una tendencia. O sea, si esto ha sido de esta manera antes y ahora es de esta manera, hay una tendencia. Si antes valía 2 y ahora vale 5, la tendencia es a que siga creciendo. Y eso es lo que está pintado. Lo podemos calcular, utilizamos una ecuación de primer grado, por cierto. Y luego todavía permitimos que haya estas onditas que están ahí dibujadas, muy mal dibujadas, pero dibujadas al fin, de manera que digamos, bueno, es que hay ciclos, hay elementos que son cíclicos, hay elementos de ciclos largos o de ciclos cortos, o sea, cada cuándo puede haber un eclipse de sol. Bueno, no es cada año, sino cada varios años. Cada cuándo puede temblar la Tierra. Pues tampoco es cada año necesariamente, aunque se han dado coyunturas, pero en fin, sino que cada largo plazo. Pero hay cortoplacismo también. ¿Cuándo vendemos más juguetes? Si yo me dedicase a vender, pues en épocas de Navidad, en épocas de Reyes y cosas por el estilo. ¿Cuándo vendemos regalos femeninos? El Día de las Madres. Entonces hay ciertos elementos que se salen, digamos, de esta línea recta que está dibujada ahí de manera sólida y que es muy importante. Pero la tendencia sigue creciendo. Cada vez hay más madres, cada vez hay más niños, entonces sigo vendiendo más juguetes, invento más juguetes y la tendencia es esa. Y esto en materia de estadística normalmente lo circunscribimos a una especie de cálculo de lo que llamamos varianza o desviación estándar, etcétera, para los que manejen estadística. Esto quiere decir que está, digamos, dentro. Todavía puede haber puntos fuera de ellos, pero al hacer promedios de alguna manera, muchas veces promedios móviles, que es una de las metodologías, lo que estoy haciendo es disminuyendo el peso de las excepciones. O sea, hay un día que de repente hubo un temblor o hubo una devaluación, porque eso fue creado por los seres humanos. En ese momento eso es una excepción. O sea, el día que pasamos a ponerle 3 ceros más al peso, ¿sí? Bueno, al dólar más que al peso, ese día es una excepción, no lo puedo considerar como típico y al sacar promedios disminuyo su peso específico y me sirve para la ecuación. No todo es proyectable, pero aquí en esta gráfica se ve que sí. Si yo pusiera, esta gráfica va de subida, voy a hacer la aclaración, si yo estuviera hablando del Producto Interno Bruto de los últimos años, iría de subida, efectivamente, de 2.3, 2.4, 2.6, pero si yo tuviera más años en el pasado, estaría en 6, ¿sí? Vivíamos nosotros el 6 y 8% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y además hoy el deseable, el mínimo deseable que tenemos es otra vuelta 6% y vamos a tener 2.6 o 2.8%. O sea, aquí hay futuros alternativos. El tendencial sería efectivamente esta tendencia, a lo mejor crecemos del 2.6 al 2.8, pero hay otros. Y entonces déjenme ustedes llamar su atención sobre las dos curvitas de la derecha y quizás sobre el ojo de arriba. Pero las dos curvitas de la derecha, lo tradicional es lo que ustedes deben haber conocido como la campana de Gauss. O sea, es lo más probable, siempre y cuando el futuro sea la simple continuación del pasado. O sea, que las reglas del juego sean las mismas. Si cambiamos de reglas del juego, las cosas son diferentes. Y entonces todas esas X que ven ustedes ahí, entonces son futuros alternativos. En el fondo el número de futuros alternativos es infinito, entonces tiene que haber una metodología que nos permita reducir ese número infinito que nos sería imposible de considerar, y efectivamente esa tecnología, esa metodología se desarrolló no hace mucho tiempo, ahorita voy a platicar cuánto. Pero quiero que, fíjense ustedes que esa curva, todos somos adultos, tiene un poquito como la forma de una mujer embarazada, ¿es cierto? Bueno, visto verticalmente, ustedes la conocen horizontalmente. La mujer embarazada se vería igual, pero horizontal. Pero la curva de la derecha
es lo que es un nuevo tipo de estadística, además que se llama de Bayes, no sé quiénes de ustedes lo hayan conocido, es la estadística bayesiana, y que habla más de un cierto, no se creó para esto, pero en fin, la podemos ampliar, y que dice, hay ciertos elementos de posibilidad que desbordan necesariamente en la ortodoxia de la probabilidad calculada, o sea, digamos, de la estadística que me dice qué es lo más probable y de la proyectiva que me dice cuál sería el más probable. Ahí está pintado. A eso, dentro de todos estos, aquí no están todas etiquetadas, pero dentro de estas hay etiquetas como lo catastrófico, o sea, que es aquello que pudiera ocurrir, pero que nosotros queremos huir lo más posible de ello. Pero es catastrófico, no es ciencia ficción, no es que se vaya a derretir la Tierra, etcétera. Es que hay un calentamiento global y si no nos cuidamos se va a eliminar una gran cantidad de consumibles, de productos que nosotros usamos para alimentarnos, o de agua o de lo que fuera, y entonces puede ser que sea un futuro catastrófico, a menos que hagamos algo. ¿Sí? Ok. Del lado superior apareciera un futuro que yo denomino utópico, es lo deseable. O sea, y si todo fuera bien, y si, por ejemplo, México se compromete a reducir las emisiones de CO2 por cuestiones de cambio climático, y todos sabemos que no lo va a cumplir a menos que haga algo muy especial. Se acaba de volver a comprometer en el Acuerdo de París, se acaba de volver a comprometer en una reunión que acaba de hacerse aquí en México hace poquito con con una serie de especialistas, Alicia Baena, por ejemplo, estaba Chomsky, que estaba, por ejemplo, y voy a platicar una mera anécdota, nada más para que se diviertan. Yo llegué a las 4 de la tarde a esa reunión, porque se daban los boletos a las 4 de la tarde para una reunión de las 6:30. Pero me encontré con una cola como de 3,000 y tantas gentes, una cola gigantesca en la sala de Nezahualcóyotl de 3,000 y tantas gentes, unos de los cuales estaban alcanzando boleto en las gradas y todos lados, y otros que no estaban alcanzando boleto, que lo podrían ver por internet. Pero el ingenio mexicano, ahora sí me sentí muy mexicano, y entonces me metí sin boleto y estaba en primera fila. Entonces son paradojas, quiere decir que hay cosas que se pueden romper con ciertas técnicas. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Francia, yo no hacía nunca la cola del cine y todo el mundo me odiaba, pero era muy mexicano llegar en bola y meterse a la taquilla antes de tiempo. Bueno, tengo un amigo que, para que no le pesaran las maletas, usaba su paraguas para subir la báscula, o sea, ponía el paraguas al revés. Reglas que cambian, reglas del juego que la gente no se da cuenta. Son meras curiosidades. Ahora sí, me sigo. Como ustedes ven, ahí coloqué una palabra futurible. Este es el mejor de los futuros posibles. En materia de prospectiva, esto de mejor de lo posible quiere decir, si quiere decir que es lo mejor, es que hay otros. Si no, no pudiera ser lo mejor. Es decir, lo que más me conviene, o lo que más me gusta, lo que bueno, es lo mejor. ¿De qué? De lo posible, no de aquello que está en la ciencia ficción, lo imposible. O sea, yo estoy seguro que algún día vamos a llegar a otra galaxia, pero no va a ser el año que entra, ni dentro de 10, ni dentro de 100 años. Está dentro de lo posible, de la ciencia. Ahora, ustedes, no sé qué tanto sepan ustedes de informática, cuando hicimos este libro, por este libro que te acabo de dar, y que está a la disposición de ustedes, este libro hablábamos, digamos, de la ciudad digital, porque la ley en la Ciudad de México aceptaba la ciudad digital, la legislación lo permitía, entonces nos acordamos. Y yo en un momento dado dije, es que lo digital va a cambiar. Efectivamente, ya no va a ser digital, es cuántico. Las nuevas computadoras, que ya no tenemos aquí, yo nunca las he visto, pero en China ya hay, son computadoras que son verdaderamente, sorprendentemente cuántico. Y aquellos que sepan algo de física cuántica se darán cuenta que eso quiere decir que uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es fantasía, fantasía, fantasía hasta el día de ayer. Hoy ya no es fantasía, y en matemáticas existe. En matemáticas siempre existe.
Ok, me voy a seguir. Entonces, la existencia del futurible es que dentro de lo posible hay algo que es superior a lo tendencial, o sea que es mejor que la tendencia. Y bueno, ahora sí me paso a la siguiente. ¿Qué se necesita para ello? Se necesitan dos cosas muy importantes. Como ven ustedes ahí dice escenario futurible, escenario proyectivo. Se necesita primero una visión que no venga solamente de atrás para adelante, o sea, del pasado hacia el futuro, sino que venga también del futuro hacia el presente, porque lo que queda por hacer está en el futuro, no está en el pasado, no está en el presente. Entonces tengo que ver qué es lo que queda por hacer y tomar cartas en el asunto de lo que queda por hacer, aquello que yo sí pueda hacer. La sociedad puede hacer muchas cosas. Ahora que se viene, digamos, un momento crítico de carácter electoral o electorero en un momento dado en el país, bueno, el Estado de México ya pasó por esa, pero también fue un ejemplo discutible por lo menos, ¿no? En este momento, claro que están puestas las cartas en muchísimas otras posibilidades. Esto quiere decir que se requieren estrategias. Ahora, yo no quiero hablar de estrategia electorera, no vine a eso, pero sí quisiera hablar de las estrategias del país, de las estrategias de desarrollo del país, de esta visión de Estado que tú comentabas y no solamente de gobierno. Y eso quiere decir que hay etapas, es decir, como si uno fuera en una carretera, voy de aquí a Acapulco, a donde ustedes quieran, hay etapas. Y en las etapas hay una reflexión sobre lo que ha venido ocurriendo. Voy a suponer que tengo una cita y yo tendría que cumplir con la cita y ocurre algo. Hay piedras en el camino, hay un socavón como lo acaba de haber, o simplemente se me acaba la gasolina, o se me descompone el coche, o caen piedras en el camino. Y entonces yo tengo que hacer una serie de estudios que me permitan de alguna manera decir, bueno, ¿qué otros caminos tengo para poder llegar? O ¿qué hago en caso de que no pueda llegar? Por lo menos le hablo por teléfono a quien quiera con quien tenía yo la cita para poder avisarle que no voy a llegar, que si podemos pasarlo. Pero también tengo otras alternativas. Yo pudiera, si estoy en Iguala, en camino, puedo tomar un helicóptero. Lo primero que nada, tiene que haber un helicóptero, ¿está claro? O sea, elementos que tengo que tener. Segundo, necesito un piloto porque yo no sé manejar un helicóptero, pilotear un helicóptero. Tercero, necesito pagarle al piloto y el avión y además la gasolina o gasavión que puede estar con... Está claro, necesito dinero, y además todo eso quiere decir que yo no puedo fantasear con algo que no puedo conquistar. Tiene que estar dentro de lo conquistable. Quiere decir, y no solo es dinero, hay muchas cosas. Competencias, si yo no sé pilotear, pues la competencia de pilotear tiene que estar involucrada. Pero es un requerimiento. Ahora sí, entonces, esas flechitas negras que ven ustedes ahí son las estrategias. Y las estrategias tienen que obedecer a la situación por la que se va atravesando. La siguiente. Conviene comenzar por identificar los futuribles, mejor de los futuros posibles o mejores. Holísticos, voy a entrar en ello, es decir, futuros a la vez posibles y deseables, para volver después al análisis de sus trayectorias e inserciones y codeterminantes que nos permitirían alcanzarlos, que es con otras palabras lo que acabo de decir. Sí quiero acentuar la palabra de la holística, porque normalmente hablamos de prospectiva hablando de los tiempos, o sea, el futuro que se sobrepone el largo plazo sobre el corto plazo. El corto plazo es una etapa estratégica. Y ahorita hablo un poco de la historia. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Pasamos? Sí. Pasamos. Ok, pero perdón, a todos les pido permiso, porque vale la pena. Es decir, en este momento cuando yo hablo de televisión, estoy hablando de una visión de largo plazo, ¿sí? De distancia, de largo alcance. Yo quiero sobreponer la visión de Estado sobre la visión de gobierno. El Estado dura más tiempo que el gobierno y tiene otra dimensión. Esa otra dimensión es lo holístico. Es una palabra de origen realmente religioso. Se usa en la iglesia, a lo mejor ustedes la conocen en el seno de la iglesia, más para los que no la conozcan, quiere decir Dios, realmente quiere decir, considerando que Dios es la totalidad, ¿sí? Y que además es el todopoderoso en ese sentido.
Bueno, aquí no lo usamos en el punto de vista religioso, pero sí en esta visión de totalidad. Ni la visión de largo plazo, ni la visión de totalidad existían hasta hace muy poco tiempo. Es decir, no existían porque no había los instrumentos para hacerlo. Hay otro elemento que es la cuestión del compromiso y del compromiso cumplido, que tiene que ver con el comprometerse y con llevar a cabo las cosas, que es además donde hemos fallado muchas veces. Hacemos planes nacionales de desarrollo y luego se quedan en el sueño, en fin, y luego buscamos quien nos defienda para que no nos ataquen porque no los cumplimos. En fin, esto, lo de lo holístico quiere decir el todo determina las partes, no es que la suma de las partes sean el todo. Entonces, esa totalidad, en nuestro caso, determina, por ejemplo, cuál es el rol del Estado. No es que el rol del Estado, el crecimiento del número de empleados del Estado de gobierno pueda ir subiendo o bajando, sino cuál es el rol que va a tomar. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a la iniciativa privada, por ejemplo, en el futuro, en un futuro que sea deseable y posible. Y si nosotros queremos que se acentúe el rol del Estado, pues tenemos que hacerlo crecer más allá que las tendencias. Y no crecer en número de habitantes, sino en las funciones, las responsabilidades que pudiera tener. En momentos de coyuntura como la actual que estamos viviendo en este país, es importantísimo. Y si Inglaterra lo pudo hacer con el Brexit, hasta Cataluña lo quiere hacer o lo está tratando de hacer, o Estados Unidos con estos rompimientos de la bilateralidad solamente, es muy importante. Son rupturas de lo que sí se puede hacer y puede ser conveniente para algunos. Ahora, depende de qué lado estamos y qué es lo que nosotros queremos hacer convenientes. Así. De este modo, en perspectiva, la planeación se enfoca desde el futuro hacia el presente, en contraposición con los enfoques más tradicionales en los que se adoptan perspectivas ancladas en el pasado o en el presente y sobreimpuestas como constantes a un futuro que no es sino su reflejo forzado. Vale la pena comentar. Nosotros desde la escuela estudiamos cuál es la dimensión de nuestro país. Todos a veces ni se acuerdan, pero en fin, ¿cuál es la dimensión del país? Bueno, resulta que la dimensión del país puede cambiar. Era fija, teníamos un número de kilómetros o de hectáreas, de kilómetros cuadrados o de hectáreas, y era fija. Ya no. Primero porque hay islas que desaparecen. El cambio climático va a hacer que desaparezcan islas que son nuestras. El cambio climático puede hacer que desaparezcan tamaños de las costas por la acidificación de los océanos. Nuestro territorio va a disminuir. Y si yo hablara del territorio cultivable, definitivamente está disminuyendo. ¿Por qué? Por la desertificación y cosas por el estilo. Entonces, todo esto que era constante, dejó de ser constante. Ahora sí me voy a meter. De todo esto que era verdad absoluta, incuestionable, ya no lo es. Y luego inventamos lo del mar territorial, que a lo mejor algunos conocen. Quiere decir que ciertos kilómetros de distancia de la costa hacia la profundidad del mar que nos pertenecen, donde tenemos autoridad. Y después de ahí ya no, ya es, digamos, pertenece al mundo. Yo puedo cuidar mi ecología dentro de mi territorio, pero tendría que luchar de otra manera para la ecología, digamos, en los mares profundos de alguna manera. La siguiente. Consideraciones de administración pública. La vida humana opera esencialmente en la anticipación del futuro, o sea, todo lo que tiene que ver con planeación, no solamente prospectiva, planeación, es el futuro. Quiere decir que nuestra vida personal, la vida de la sociedad y de la administración pública está en función de lo que se puede, se debe o se va a hacer o de lo que va a suceder. Toda acción social se proyecta hacia el futuro intentando predecir lo que pudiera suceder y preparándose para ello. Pero la pregunta es, ¿qué podemos anticipar? Entonces, la palabra anticipación, que es de reciente incorporación, es muy importante. ¿Qué cabe posible que suceda o que nosotros pudiéramos llegar a hacer? ¿Y qué debe anticipar la administración pública en función de ello? Dándole entonces a la sociedad o al interés de bienestar de la sociedad un tamaño prioritario sobre la función de la administración, que rompe con la tradición que era de control y que ahora puede tener otro rol, otra función. La siguiente. Durante el siglo XXI
el poder público pretenderá ser más organizado y personificado en su administración pública, fundamental para la realización de los escenarios esenciales para los habitantes del país. Quiere decir, la vida, la substancia, la seguridad, la subsistencia debería ser en lugar de seguridad. Esto es durante el siglo XXI. Sí, la siguiente. La emergencia y crecimiento desproporcionado de poderosos actores económicos, que es a lo que tú hiciste mención, y que hay trabajos sobre ello muy importantes de los poderes fácticos, de organizaciones y de empresas nacionales y supranacionales, unas legales y otras ilegales, e incluso criminales, favorecidas por la creación de grandes espacios de libre actuación y de redes de comunicación y de movilidad que están produciendo una profunda transformación en la administración pública. Ya la están produciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? La siguiente. La lucha contra la inmunidad del poder público ha sido creciente como estímulo para el progreso y la operacionalización del Estado de Derecho. Esto es la ortodoxia. Esto es lo que hemos venido diciendo. La siguiente. Quizás en el siglo XXI la preocupación de los ciudadanos será tanto delimitar y reducir los poderes públicos como fortalecerlos en el marco de la ley para que se remuevan los obstáculos que le impiden el logro de los objetivos propuestos en los planes de desarrollo y que sean reales los derechos y las libertades fundamentales de los habitantes del país. Fíjense bien que hay un cambio radical de paradigma. Ya no es lo que era antes. Ahora la función es otra y tiene que acomodarse a esa nueva función de necesidad. Y otra vez, ya lo dije, pero lo voy a repetir, o se acomoda o lo hacen otros por nosotros, teniendo sus propios intereses y beneficios. La siguiente. Ante el agotamiento de los modelos y de los tiempos postnormales, fíjense que ahí dejé la T, es un error o quizá un olvido. La mejor salida prospectiva deberá incluir preponderantemente la ética política. O sea, la salida de los autores en este momento tiene que ver con la ética política, administrativa, cultural y ciudadana como eje de transformación estratégica para conquistar el mejor de los futuros posibles a través del mejor de los caminos posibles. He ahí nuestra misión. Déjenme incorporar unos minutitos muy cortos de dónde salió, para los que no lo conocen, de dónde nació la prospectiva. O sea, ¿por qué hoy hablamos de prospectiva y por qué algunos de nosotros estamos haciendo un intento de incorporar la prospectiva como salida ética de los tiempos normales? La prospectiva nació durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, no sé quiénes conozcan la historia, pero bueno, ahí les va de todos modos que sea repetida. Durante la Segunda Guerra Mundial, a alguien se le ocurrió que entrar en guerra era lo importante de entrar en guerra era ganar la guerra, no hacer la guerra. Es muy diferente. Rompió con el esquema tradicional de Napoleón, que era hacer batallas tras batallas, y bueno, si se perdía la batalla, como fue el caso de Rusia o lo que fuera, se perdió la guerra. No, aquí se trata de ganar la guerra. Y bueno, los Estados Unidos ganaron la guerra. Bueno, nosotros también metimos ahí un batalloncito. Pero en fin, ganamos la guerra, o los Estados Unidos ganaron la guerra, junto con un cierto grupo de europeos, que era la gran resistencia en Europa, y que se juntaron con los americanos y con todos nosotros, o los occidentales, como se llamaba, para ganar la guerra. ¿Qué era lo importante? La siguiente frase es, si queremos ganar la guerra, hay batallas que conviene perder para ganar la guerra. Fíjense bien, el cambio de paradigma, ¿sí? Hay perder. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado la Segunda Guerra Mundial, pero deben aquellos que lo hicieron, y si no, los invito a que lo hagan. Hay batallas que se hicieron para perderlas. Yo tuve que, no era yo, pero en fin, tuvimos que desembarcar en Italia para distraer a los alemanes y que se fueran hacia Italia y descubrieran el desembarco, el famoso día D. Bueno, esto casi nadie lo sabe. Se van con los espías y el contraespionaje y las computadoras y demás. Esto es de lo más importante, perder batallas para ganar la guerra. Y eso es estrategia, en este caso militar y secreta. Igual
igual que los códigos y todo el espionaje y demás. Hubo algo más, y voy a mencionar el otro cambio de paradigma. Había que crear, los Estados Unidos no estaban en guerra, crearon un consejo de guerra. Es un cambio de paradigma, o sea, creó una institución dentro del gobierno en ese momento. Le asignan un presupuesto, pero tampoco lo creo así nomás. ¿Cómo sería así nomás? Sería lo tradicional, la ortodoxia. Y la ortodoxia decía que un consejo de guerra está hecha de militares con alta experiencia, generalmente con un montón de estrellitas y medallitas y cosas por el estilo. Y alguien dijo, efectivamente, es que para ganar la guerra necesitamos incorporar algo que los militares no saben hacer. ¿Qué es lo que no saben hacer? Saben ganar batallas o perderlas, pero en fin, batallas. Hay que ganar la guerra. ¿Qué necesito para ganar? Y voy a citar solo 2 ejemplos. Y solo 2, parte por el tiempo y parte porque no me acuerdo ahorita de los demás. En primer lugar, uno de ellos era H.P. Morgan. O sea, incorporaron al Consejo de Guerra a H.P. Morgan, el superbanquero del momento, el hombre que no era simplemente un contador público o un financiero, era capaz de financiar la guerra. Eso es importante. Yo no puedo hacer la guerra ni siquiera como subversión si no tengo con qué. Y hay que comprar tanques, hay que entrenar gente, uniformes y agua y avituallamiento y barquitos y todo lo que ustedes quieran. Dinero. El dinero era muy importante. Otro invitado de honor era Oppenheimer. No es Andrés, el que ustedes conocen en la literatura, pero Oppenheimer es el desarrollador de la bomba atómica. Es decir, tiene 2 científicos, no me acuerdo ahorita los nombres, húngaros por cierto, que desarrollan, pero él fue la cabeza, él fue el que gestor. No era Einstein tampoco, no era el gran sabio, era verdaderamente un geniecito que logró incorporar esto, y gracias a eso por lo menos le ganaron a los japoneses, por lo menos, pero además fue el ejemplo para atemorizar a los alemanes también, y a partir de eso se ganó la guerra. Bueno, todo esto era secreto. Todo esto era secreto militar y no podía salir al público porque entonces el que ganaba la guerra era el enemigo. Entonces todo esto pasó al sector social, voy a llamarle elegantemente social, a través de despachos que se podían crear. Desapareció el Consejo de Guerra, ya no estaban en guerra, sí estaban, era la Guerra Fría, pero en fin, era la guerra no declarada, por lo tanto no tenía presupuesto, pero se crearon una serie de instancias de asesoría, consultores, que aportaban al ejército, que aportaban al gobierno de Estados Unidos, pero también a la iniciativa privada. A eso le llamábamos social. Un día de estos se creó la Sociedad Mundial del Futuro y aparecimos algunas veces con el caso de Guillermina, etcétera, donde estábamos ya interesados en otro tipo de aplicación. Les recomendaría leer la aplicación que se denomina el Club de Roma, que son los límites del futuro, porque habla de los límites, y esto es muy importante para lo que voy a decir ya para terminar. Los límites del futuro quiere decir que hay momentos en los cuales el futuro deja de ser el mismo. El Club de Roma, que tiene un capítulo en México, por cierto, el Club de Roma lo que desarrolló dijo, bueno, ¿qué va a pasar en tiempos de paz? Es decir, ¿hasta dónde van a alcanzar los elementos de la naturaleza que permitan la sobrevivencia de los seres humanos en este planeta y también en cada región? Bueno, eso es muy importante porque efectivamente no iba a alcanzar el agua, no iba a alcanzar el aire, el oxígeno del aire, no iba a alcanzar la tierra cultivable, los alimentos, en fin, todos esos elementos vitales no podían alcanzar. Entonces el Club de Roma lo que hizo es llamar la atención sobre eso. Esto ocurrió en los 60, o sea, ya hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra. Es Aurelio Pechey, es el, digamos, coordinador. Tuvimos ahí sí un mexicano, y los otros mexicanos, que era Urquidi, Víctor Urquidi, algunos de ustedes lo han de haber conocido, un agente sensacional que perteneció al Club de Roma y que ayudó a crear la Fundación Javier Barros Sierra, de la cual ustedes conocen algunos personajes como Antonio Alonso y gente así, ¿no? Es muy importante. Yo dirigí la Fundación una temporada y ahí aprendí prospectiva y ahí me enamoré de la prospectiva. Entonces, todo esto que les digo es un poco la función social, pero que la función social, con esto que acabo de platicar y hoy en día, ya tampoco es la misma.
Así como hubo un rompimiento de paradigma, en este momento, en los tiempos postnormales, posverdades, la función de la prospectiva es una salida estratégica. Ahora, la propuesta es que esta salida estratégica esté basada en la ética, o sea, que aquello que ha venido deteriorándose, corrupción y inmunidad y todos estos fenómenos que ustedes han venido estudiando, tienen de alguna manera que detenerse. Y le estoy llamando ética porque es un convenio social, no es simplemente la moral, es la ética completa, la ética en la administración, la ética en las personas, la ética en la educación, y en función de ello hacer toda una serie de planteamientos. Este es un momento de oportunidad para hacerlo. Ustedes son un grupo de oportunidad para hacerlo. Es decir, pero eso va a requerir un elemento que no hemos platicado, que se llama masa crítica. O sea, hay que poder influir. El poder del poder. Con esto yo doy por terminada mi presentación. Creo que hay una lámina ahí de despedida nada más. Eso es. Muchas gracias. Fue para mí una oportunidad. Yo estoy abierto al diálogo, a preguntas, incluso a cuestionamientos. Me interesan más los cuestionamientos que las preguntas. Además, a veces no me sé las respuestas. Pero estoy abierto. Espero que les haya interesado, que sea útil, que los motive, que se muevan. Y no es mover a México simplemente. Pues claro que nos deja muy movidos con lo que nos ha comentado el doctor Miklos, con esa sabiduría que sabe compartir, además, no solo lo sabe, sino que lo sabe compartir. Yo quisiera preguntar si alguien de ustedes tiene algún cuestionamiento. Pueden ser preguntas, pueden ser lo que quieran. Sí, me entra una duda. José Ramón Pliego, acá le van a pasar. Muchas gracias. Adelante. Este tema de prospectiva me hace pensar que elimina algunas profesiones, por ejemplo la sociología. ¿En qué papel, en qué nivel queda la licenciatura en sociología cuando la sociología trata de representar una situación en ese momento y punto, ¿verdad? Simplemente los estudios sociológicos del comportamiento del ser humano, cuando son masivamente en un estadio, pues todo el mundo se transforma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues siempre el resultado de esos estudios están enfocados a una situación de momento real y punto, ¿no? Entonces viene a ser un poquito cuestionable de algunas otras materias que se quedan estáticas, ¿no? Todas. A ver, déjame, contesto una por una, ¿te parece? Adelante. Una por una, porque si no luego se me olvida. Sí, es sumamente importante. Nosotros lo hemos manejado en diversos estudios, sobre todo en materia que tiene que ver con la educación. Es decir, uno de los problemas de la educación, por lo menos de la educación superior, yo diría que de la educación permanente, es que ha sido subdividida en disciplinas. La vida no está subdividida en disciplinas. Es decir, esto de estudiar ingeniería por un lado y estudiar filosofía por otro, y sociología y matemáticas por otro, esto no es la vida real. Estos son parcialidades para profundizar que acaban, en vista de las velocidades de los cambios, sin poder influir. Hoy hablamos de transdisciplinariedad, digamos, es el término elegante que nos viene diciendo. Ahora sí, yo conozco muchísimos sociólogos que me dicen, es que yo estudié sociología porque odiaba las matemáticas. Fíjese bien, o sea, no es que le gustaba la sociedad o la sociología, odiaba las matemáticas o no podía con las matemáticas. Esto ya es una mentira, porque ahora hasta las matemáticas forman parte del plan de estudios. Es decir, ya hay una transdisciplinariedad. Quizá lo importante es que con esto hemos roto con la posibilidad de tener esa visión holística. Hay que reincorporarla, hay que ver cuál es el rol de la sociología. En el fondo es la filosofía la que estaría arriba de todas ellas, ¿no? Porque digamos que sería el estudio de todo. Entonces sí hay que modificar radicalmente cómo y qué estudiamos. Es más, ¿qué aprendemos? Aprender con H y sin H. O sea, aprender de agarrar de la vida real. O sea, sí. Yo por ejemplo alguna vez defendía, ya no lo hago porque no vale la pena, que toda la historia debiera estudiarse de hoy para atrás y no de atrás para hoy.
Pero claro, en mi historia, y a lo mejor la historia de todos ustedes, es que nunca llegamos a los tiempos presentes. O sea, de milagro llegamos a la Revolución Mexicana, pero los tiempos presentes, lo que está ocurriendo, lo que pasó a partir de la Madrid o de Azordaz o lo que fuera, no lo estudiamos. Algunos lo leemos en los periódicos, o pretendemos, digamos, ver la causalidad, o sea, por qué estamos donde estamos. Ok, difícilmente estudiamos el futuro. Para tratar de ver qué nos conviene, qué sí podemos hacer, hay que tener una visión holística. Y entonces, sí, yo sí pudiera decir, la sociología tiene este rol dentro de este todo. Y entonces redefino totalmente la sociología. Y me olvido de si tiene o no matemáticas, las tiene si las necesita. ¿Sí? Y a lo mejor requiere de la psicología o de la psicología social o del psicoanálisis, en fin, una serie de elementos que no se estudian en sociología, pero que son importantísimos. Hasta Freud, que creó el psicoanálisis, hablaba de la psicología social, del psicoanálisis social, hablaba de la sociedad, y ya ni hablar de Lacan y los seguidores de él. Esto es importantísimo, pero esto es un cambio radical de paradigma. Y mientras tengamos el peso del pasado, en el caso educativo de los sindicatos y cosas por el estilo, no vamos a poder cambiar. Ahora, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. ¿Conviene cambiar? Claro. Es más, hay un montonal de autores que hablan de ello. Lo que pasa es que no lo hemos podido llevar a cabo. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, pero no lo puedo llevar a cabo yo solito, o ninguno de ustedes solito. Por eso es que la ética que nos involucra a todos, que nos pone, la palabra debiera ser comulgar, lo que pasa es que también es una palabra religiosa, no me gusta usarla. Comulgar quiere decir poner en común cuáles son nuestros intereses comunes, ¿sí? Que puede ser entre nosotros, no solamente con una corriente religiosa, lo que fuera. Esto es importantísimo. Hay elementos que son comunes y hay elementos que son individuales. Y el respeto por la individualidad, por la heterogeneidad, típico toda la cuestión de las etnias, por ejemplo, ¿no? Voy a platicar una pequeña anécdota. Hace muchísimos años yo fui director de alfabetización en el INEA, cuando se creó el INEA. Entonces me confronté con alfabetizar. Entonces el fenómeno de la alfabetización era la castellanización, o sea, el castellano era la lengua, ni siquiera se llamaba español, era el castellano. Y la cabeza del castellano era la señora Bravo Aguja, la esposa del secretario de Educación. Entonces, pesado el asunto. Es decir, todas las etnias, para poner el caso de las etnias, tenían que aprender en español, todas. Bueno, el hecho es que cuando yo los visitaba, porque yo sí soy de los que va al campo, me daba cuenta que pues, no me entendían. Es decir, aunque escribieran, porque copiaban un escrito, no sabían lo que estaban escribiendo. Aunque leyeran porque se lo aprendían de memoria, no sabían lo que estaban diciendo. Grave, grave. Y yo, que no hablaba ninguna lengua indígena, pues tenía graves problemas de comunicación. Y además, para acabarla de molar, me di cuenta que mis traductores me engañaban. O sea, le traducían otra cosa a ellos y otra cosa a mí, hasta que logré establecer contacto y descubrí infinidad de cosas. Y creamos la alfabetización en lengua indígena. Se llama materna por cuestión de elegancia, pero en lengua materna. Entonces, aprendían a leer y escribir para poder luego pasar al español como segunda lengua. Y ya no era castellano, era español. Y hasta la Academia de la Lengua Mexicana se creó. Es un cambio de paradigma. En función de algo que se usaba de otra manera. Antes de que estuviéramos, era la castellanización. ¿De dónde surge la idea? Se los voy a platicar, es un poquito delicado. Había un grupo que se llamaba la Escuela de Verano, en Chiapas, exactamente en Chiapas, que era una escuela más o menos, yo diría que una escuela cristiana, pero un cierto tipo de corriente cristiana que tuvo la buena idea de hacer libros en lengua indígena, o sea, de poder comunicarse en lengua indígena. Desde el punto de vista, digamos, de una iglesia, me parece brillante la religión, es como el protestantismo, ¿no? Muy importante, y ellos estaban conquistando, claro, la idea era catequizar, o sea, lo que traducían era la Biblia,
¿sí? Yo no catequizaba con la Biblia, es decir, yo realmente quería que no aprendieran con Anita Lavalatina, sino que vieran los problemas sociales y que trabajaran en función de algo que les interesaba. Bueno, tengo 80,000 anécdotas de esa época, pero muestra un poco mi espíritu de cambio de paradigma, de descubrir un problema y de poder buscar otra solución. Y hay otras muchas, en fin, lo platico porque es mi propia vivencia. Sí, eso me ha llevado, por ejemplo, a mí. Yo soy ingeniero, ustedes a lo mejor lo escucharon, pero no necesariamente. Yo soy ingeniero, pero luego pasé a estudiar muchas cosas de administración pública, ciencias sociales, incluso soy maestro en psicoanálisis y ejerzo el psicoanálisis. Pero yo creo que soy el único ingeniero que ejerce psicoanálisis. Pero eso quiere decir, fíjense, para esto es muy importante, porque combino lo cualitativo con lo cuantitativo. Combino la ortodoxia de la ingeniería, son matemáticas, ¿sí?, con lo no ortodoxo de lo que puede ser, digamos, la vida real. Entonces, yo me siento muy contento en esto, nado bien en estas aguas, digamos, pero los invito a nadar en estas aguas. Y esto quiere decir, hay que echarse al agua. Es decir, no basta con quedarse en la orilla y que le expliquen a uno cómo nadar. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver allá si me prestan el micrófono y vamos a escuchar su cuestionamiento. De acuerdo con su perspectiva, ¿cuál sería el primer paso para la administración pública mexicana en el sentido de que esto se tiene que preparar para enfrentar revoluciones? Esto ya que pues, muchos historiadores han considerado que las revoluciones derivan del caos, como ya lo mencionaban en sus presentaciones, y que sobre todo estas revoluciones se pueden interpretar como un aspecto reactivo de la administración. O bien usted cree que se deben preparar para escenarios futuribles desde esta perspectiva proactiva que usted propone y de acuerdo con la perspectiva que nos viene a presentar. Yo claro que yo soy favorecedor del cambio, incluso en lo personal, o sea, mi vida personal. Yo creo que la cuestión de la administración pública tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en función de eso, de lo público, o sea, en función de los seres humanos. Y administrar quiere decir aportar aquellos elementos que se requieren para el bienestar y para la felicidad. ¿Por qué no hablar de felicidad? Eso es muy importante. Entonces, la administración pública tiene que ver cómo poder aportar los elementos necesarios para que los seres humanos a quienes está, digamos, pretendidamente buscando satisfacer, logren mayores niveles de bienestar, mayores niveles de desarrollo, mayores niveles superiores de felicidad. ¿Sí? Los seres humanos, equitativamente. Estuve a punto de decir que la palabra se la dieron por equidad de género, pero en fin, equitativamente. No sé si esto contesta la pregunta. Que tiene que cambiar. Administrar ya no es el control. Es decir, hoy en día es el control. Es más, un control que, si ustedes leen los periódicos por lo menos, no ha servido para mucho. Porque alguien dijo que este país es muy democrático, pero que hay unos más democráticos que otros. ¿Sí? Es cierto, hay unos que están favorecidos con lo que se viene manejando. Hay que hacer que este país sea más equitativo. Es una función pública, es una función social de la sociología. Hay que buscar cómo le hacemos para poder lograrlo. Y eso quiere decir romper paradigmas. ¿Sí? Romper paradigmas. Es decir, ahora sí, si romper paradigmas es dejar de estar vinculados con el narcotráfico, pues hay que romper con el narcotráfico. Y si el autor del narcotráfico vive en otro país, hay que romper con ese país o con ese grupo en un momento dado. Y que si el predomina son cosas que no se dicen, hay que descubrir lo que se dice. Algún día, creo que lo platicamos, algún día me pidieron un estudio, una revista, Este País, es una revista muy conocida, muy buena. Celebraba sus 15 años de existencia, no, sus 30 años, no, sus 30 años de existencia, y nos pidieron, bueno, hicieron una revista, un número de la revista, que pretendía decir, pues, en cada uno de los campos disciplinarios,
qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y qué se pudiera visualizar hacia el futuro. Una posición muy interesante. A nosotros nos pidieron una visión más global por ser prospectivistas. Entonces, con una compañera que se llama Margarita Arroyo, que tú conoces bien, decidimos hacer un trabajo mucho más completo de lo que nos pidieron. Es decir, un trabajo como de unas 40 cuartillas, y tuvo que ser reducido para fines de publicación a 12 cuartillas o algo así. O sea, no todo está ahí. Pero quiero citar dos esencias de que puede ser válido. Uno de ellos tiene que ver con la comparación que hicimos entre los planes nacionales de desarrollo y la situación nacional al final de cada sexenio. Parece fácil, parece fácil. Bueno, nadie lo había hecho. Es decir, y si lo han hecho ha sido como crítica, era como muy objetivo y decir, bueno, los planes nacionales de desarrollo era una buena idea, ¿sí? Era una buena voluntad, voy a suponer que no había gato escondido, pero de cualquier manera nunca se cumplieron. Hoy en día estamos a punto de volver a crear un plan nacional de desarrollo, que además en otra época, que no, tú no conociste porque eres muy joven, pero estaba el IEPES. El IEPES era una organización del PRI, claro, el único partido que existía era el PRI, era no solo predominante, sino dominante. El PRI organizaba esto antes de la entrada de los gobiernos e invitaba a una serie de gente. Yo soy, en ese sentido, no soy de partido, ningún partido, es decir, me invitaban como académico, e invitaron a muchos académicos y pensadores y gentes que estaban fuera de las filas del partido político, pero por lo menos se dedicaron a pensar. Era muy importante. Es decir, hubo planteamientos que emergieron de ahí. Eso es muy importante. Ya no se hace. Ahora resulta que entra el gobierno y en ese momento tiene la obligación de presentar su Plan Nacional de Desarrollo y no tiene tiempo de hacerlo, ¿sí? Porque su campaña política no estuvo basada, muy raras excepciones, en verdaderamente una visión del plan de desarrollo. Estaba basado en ganar las elecciones, con algunos elementos que pudieran ser mediáticamente o por redes sociales o lo que fuera, que pudieran ser contundentes para ganar las elecciones. Sí hacen el Plan Nacional de Desarrollo, pero no tiene nada que ver con la realidad. Están totalmente despegados del pueblo. Ok, ¿despegados? No, hay algunas gentes inteligentes, comprometidas, serias, lo que quiera, pero las fuerzas vivas, las fuerzas que están tras bambalinas, pueden dominar. Y muchas veces una gente muy honesta está obligado a renunciar, no se ha dado el caso, o a apegarse a las reglas del juego. Entonces, en este momento lo que tenemos que cambiar son las reglas del juego. Suena muy difícil, pero difícil no quiere decir imposible. Está en nuestras manos, claro. Eso no es obra de Dios, eso es obra de nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos los que pusimos esas reglas, los que manejamos esas reglas y que las podemos cambiar. No sé si esto contesta la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última intervención que nos han pedido de este lado, para que sea de la derecha, de la izquierda y de frente. ¿Es cuestión de ideología? Hay de todo. Doctor, muchas gracias por su charla, ha sido interesantísima. Nosotros venimos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí. Y yo quería preguntarle en concreto, en esta nueva perspectiva que nos muestra de la posverdad y todas estas nuevas condiciones en las que vivimos, y qué cabida tiene todavía en generar visiones de muy largo plazo. Algunos piensan que ya esto no es posible porque ya es casi como parte del esoterismo, ¿no? Pero digamos, se hace perspectiva, pero ¿qué tanto realmente somos capaces de prever situaciones que están más allá de los 3, 4 años? A ver, es una buena pregunta, muy buena pregunta, y es una muy mala respuesta. El largo plazo es válido. El estudio que estoy entregando aquí es al año 2050. Para mí fue verdaderamente fuera de lugar, honestamente. Yo hablaba del año 2035 o 2036, si lo queremos hacer,
que todo con el gobierno, porque finalmente es gobierno. El planteamiento es, hay que saber más o menos para dónde vamos o para dónde queremos ir, y ese más o menos es importante. En prospectiva, fíjense, yo estudié, mi doctorado es en matemáticas, en estadística en particular, y estoy contra el uso de la estadística, no contra la estadística, contra el uso que le estamos dando a la estadística o a la información. ¿Por qué? Porque finalmente el para qué es lo más importante. Entonces yo dejo de tomar en cuenta las fracciones. Para mí no tiene importancia si la proyección de este país es de tener para el año 2030 128.845.744.2 habitantes, porque ese es el cálculo matemático, sino si está alrededor de 120 o de 130 o de 115 millones. Es muy importante. Eso sí puede darme política pública, no las fracciones. Entonces, claro, dejo de usar fracciones. Lo dejé de usar desde que usaba reglas de cálculo, pero esto es muy importante, la orientación. Ahora, lo más importante es que no estoy hablando de un plan, estoy hablando de un sistema de planeación que se retroalimenta y se confronta permanentemente con la realidad. Eso es lo importante. Es decir, como yo decía, si las mujeres no podían votar y ahora sí pueden votar, eso cambia la estructura. Y hay métodos, no había métodos, se han generado métodos. Todo esto no son métodos 100% matemáticos, algunos sí, pero otros no. Son métodos que tienen mucho de intuitivo, pero incluso llegamos a planteamientos, les había yo ofrecido cómo reducir las variables, ahorita lo comento. Hay métodos que se llaman contraintuitivos, o sea, eso que la intuición nos dice no es lo más conveniente ni lo más cercano a la verdad. Entonces hay que analizarlo más profundamente. Eso es lo importante, el análisis que se lleva a la realidad, no solamente la realidad que se lleva al análisis. Y esto hace yo no sé, ya no lo acentué, pero en mi listita, el último renglón decía retroalimentación, quiere decir esta iteración permanente. Yo no hago un plan para toda la vida, la ortodoxia es lo que estoy rompiendo. Yo hago un sistema que me permita irme acomodando líquidamente a las circunstancias, pero con visión de largo plazo y de la totalidad, esa visión holística. Eso es lo que sería un poquito mi incitativa. Es decir, como cuando hicimos este artículo que comenté hace un momento, bueno, lo hicimos de 40 páginas porque eso es lo que se necesitaba. Lo publicaron de 12 páginas porque eso es lo que se podía. ¿Valió la pena? Valió la pena. Varias gentes nos escribieron, nos felicitaron y todo, pero ni siquiera se enteraron del contenido total, salvo cuando nosotros se los entregamos por alguna otra razón. Eso es muy importante. Ahora, es muy importante si podemos estar cerca de los tomadores de decisión. Es decir, no tiene que ser el tomador de decisión, puede ser, pero que estemos suficientemente cerca y que nos hagan caso, o sea, que nos tomen en cuenta. A veces no sucede. No voy a citar a los mexicanos, pero puedo citar a Trump. Trump es de los que efectivamente... El villano favorito, y como es de extranjero, pues con más facilidad. Pero también tenemos algo de aquí. Es decir, les dicen lo que conviene, lo que no, y hacen lo que se les pega la gana. A veces por intuición, pero como hay elementos contraintuitivos, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta, vuelvo a repetir, el número de dimensiones. Es como cuando yo decía, estoy contra la línea o contra mi fotografía. Ustedes no me conocen por conocer mi fotografía, ni siquiera por verme en tercera dimensión. Para conocerme, tienen que conocer mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mi forma de reaccionar, mi forma de pensar. Todos esos elementos forman parte de otras dimensiones. Eso es lo que hay que hacer con la sociedad, con la sociología. Claro, de eso se ocupa la sociología, ¿sí? De eso se ocupa el estudio del ser humano como persona y como grupo. No todo es convergente, no todos somos iguales. Y queremos dar libertad de ¿qué? De expresión, o libertad de religión, o libertad de cualquier otra cosa, de comportamiento sexual, lo que fuera,
¿Queremos esa libertad? Bueno, está bien, busquemos esa libertad. ¿Cuesta trabajo? A quienes han logrado algunos de esos elementos les ha costado trabajo. A Obama le costó trabajo llegar a ser negrito y llegar a la presidencia de Estados Unidos. Muchos no lo quería creer nadie. Bueno, él a lo mejor sí, su esposa quizá, pero no lo quería creer. Pero bueno, la contrarreacción se dio por los blancos, ¿sí? Y entonces están eliminando a los negros y a los morenos, ¿sí? No importa ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni nada. Claro, los instrumentos pueden ser otros. El odio está manifiesto, el odio existe, ¿sí? Y su rencor, y tiene su antecedente, conocemos algo de su historia, es decir, de por qué nos odia tanto. Muy bien, está bien, hay que considerarlo. ¿Hay elementos que él puede reaccionar? Sí, pero hay que buscar que reaccione. ¿Cómo hacerle? Bueno, cada quien de otra manera. Ahora sí, el psicoanálisis puede intervenir. Pero él no se va a psicoanalizar nunca, porque no le van a decir más que un reflejo de sus verdades. O sus mentiras. Son mentiras. Todos los días miente. Eso de las verdades, eso devienen verdades. Acaba de mentir, acaba de aparecer en la prensa del día de hoy. La única verdad es que es mentiroso. La única verdad es que es mentiroso. Igual que la única verdad del futuro es que será diferente. Eso. Nos deja sin duda con muchísimas reflexiones. Yo voy a apuntar nomás 3 puntitos. Uno es sobre Trump, porque me parece muy interesante algunas de las cuestiones que comentó. No, en los estudios de relaciones internacionales sí hay manera de responderle a un loco como es Trump. Pasó con Nixon. Y ahí surgió, lo reconoció precisamente su asesor principal, el doctor Kissinger, y se había inventado lo que se llama la teoría de los halcones. Entonces, lo que pasa es que en el país en donde se han estado manejando estos temas seguramente ha faltado el conocer este manejo de las relaciones internacionales cuando hay un loco como es este. Y los halcones significa que se forman varios temas en donde se está atacando precisamente al loco para que no tenga un solo punto, como él lo hace con el muro, por ejemplo, o como él lo hace ahora con el Tratado de Libre Comercio. Son 2 temas en donde nos tiene agarrados y nosotros no tenemos hacia allá ninguno. El otro tema con el que nos ataca, pero no lo dice tanto, es el de la migración, porque es el nacionalismo blanco de este que tú hablabas hace un momento. Pero en efecto, yo creo que son de esas cuestiones que sí, en estos temas, sí hay elementos de teoría y de experiencia de cómo entrarle. El otro comentario es sobre este mundo del neoliberalismo que estamos viviendo, porque el Estado neoliberal nos lleva a la competencia, nos lleva a la competencia, que voy a poner el ejemplo mayor, el de la educación. Nos está llevando a que tengamos que enseñar competencias laborales por encima de las profesiones clásicas, antiquísimas inclusive. Entonces, son de esas cuestiones que hay que ir estudiando en términos de lo que acaba de muy bien de expresar el doctor Miklos, porque es ahí donde podemos enfrentar ese cambio de reglas del juego, en donde todavía no aparecen las nuevas, pero hay que irlas creando, porque si no las están creando afuera y nos someten a ellas. Y termino con algo que estoy seguro que Tomás lo tiene muy preciso, que es esta nueva actividad de los científicos de datos. Ojalá que otro día lo invitemos a Tomás y nos hable sobre este tema de los científicos de datos que forman parte de esto de la posverdad, porque hoy surge inclusive una forma de tomar decisiones, no lo hemos adoptado en la administración pública, pero ahí está el reto, de la creación de los algoritmos y de cómo se va adivinando los gustos, las costumbres. Y bueno, por ejemplo, en investigación policíaca
Ya en muchos países utilizan el algoritmo y por eso pescan rápidamente a los delincuentes. Aquí todavía no le entramos a eso, pero lo dejaremos con la inquietud al doctor Miklos para que otro día nos acepte venir nuevamente y nos platique sobre estos puntos que ojalá le agraden, pero nos han estado moviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y si nos permites, voy a entregarte un reconocimiento que te otorga el Instituto de Administración Pública del Estado de México, Asociación Civil, por su participación en el seminario Iniciativas para los Retos en el Estado de México 2017-2023, con el tema Posnormalidad y Posverdad en los estudios del futuro y en la administración pública. Curiosamente, hasta si jugáramos póker, 17, 11, 17. Gracias a todos y ahí está mi correo, si ustedes tienen cualquier inquietud o deseo, ahí estoy a su disposición. Muchas gracias y un obsequio editorial que esperemos que algún día nos dé oportunidad al menos de publicarle algún artículo en nuestra revista, que ya va en el número 97. Muy bien. Muchas gracias, Tomás, y gracias a ustedes por acompañarnos y a quienes nos acompañan por allá en Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, sobre todo. Muchas Ojalá gracias. que hagan algo.